¿Por qué es tan importante el flash? La razón es bien sencilla. Llevar un flash es como llevar una luz portátil en el bolsillo que nos permite fotografiar en cualquier lugar, sin preocuparnos qué tipo de luz hay o si tenemos la suficiente. Además es una luz blanca que está equilibrada a 5500 grados Kelvin de temperatura de color. La misma a la que está graduada en nuestra película fotográfica, por lo que es la luz ideal para reproducir los tonos y colores de cualquier objeto, sin necesidad de colocar filtros. Sin embargo, como todo, tiene sus limitaciones. Al ser un tipo de luz puntual, no es capaz de iluminar escenas lejanas como paisajes o grandes recintos, por lo que debe ser entendido como un arma rápida y eficaz para iluminar objetos a distancias relativamente cercanas. Con un flash hay que tener siempre muy presente a la distancia que nos situamos de los objetos a fotografiar si queremos buenos resultados. Otra información importante que sin duda os va a sorprender es que cuando se trabaja con flash no hay que hacer caso de lo que diga el fotómetro. Este seguirá funcionando, pero nosotros lo ignoraremos. Atención a esto. Solo le tendremos en cuenta cuando, aparte de la luz de flash, nos interese también captar la luz ambiente del lugar donde estamos. Y es que el flash es otro mundo. Lo primero que tenéis que saber es que los flashes que utilizamos hoy en día son flashes electrónicos de tipo compacto. Electrónicos porque una vez descargada su potencia se autorrecargan automáticamente y su uso es prácticamente ilimitado. Y compactos porque traen unidas las dos piezas principales de que constan, el generador y la antorcha. Funcionan de la siguiente manera. El generador, por medio de unas pilas o baterías recargables, genera la corriente eléctrica. La antorcha tiene en su interior un tubo de cristal cargado de un gas noble, el xenón. En los extremos de este tubo hay unos diodos que son los encargados de poner en contacto la corriente eléctrica con dicho gas. El resultado de esta fusión es una explosión que produce ese destello tan característico de la luz de flash. Hay flashes dedicados, es decir, que solo se pueden utilizar para la marca de cámaras que fueron diseñados. Otros, en cambio, aunque dedicados, permiten el cambio de zapata y de esta forma se pueden acoplar a diferentes marcas de cámaras. Por último, los flashes multidedicados nos permiten incorporarlos prácticamente a cualquier cámara. Las cámaras digitales utilizan flashes que, aunque funcionan exactamente igual que los diseñados para las cámaras analógicas, están dedicados expresamente para ellas. El flash se instala en la cámara por medio de la zapata de conexión. Esta tiene una pequeña muesca en su base que, cuando se acopla al contacto central de la cámara, sirve para transferir datos entre cámara y flash, estableciéndose de esta forma una comunicación entre ambos imprescindible para realizar fotografías. Otra información importante que tenéis que conocer es el llamado número guía del flash. Todos los flashes tienen un número guía. El número guía determina la potencia de vuestro flash. Contra mayor es el número guía, mayor será su potencia y, por lo tanto, a mayor distancia podrá iluminar. El número guía se relaciona directamente con el ASA de la película fotográfica o de vuestra cámara digital. A mayor número ASA, mayor alcance tendrá vuestro flash. Por ejemplo, un flash número guía 20, que es un número aceptable, a 100 ASA puede llegar a iluminar hasta 9 metros. En cambio, a 400 ASA, ese mismo flash alcanzaría hasta los 18 metros. Y hasta aquí los aspectos comunes del flash. El problema de mucha gente es que insiste en explicar el tema del flash de forma global, y esto, a mi entender, no es posible. Lo que vamos a hacer aquí es ir conociendo los diferentes tipos de flashes que hay e ir viendo cómo funcionan, pues no todo lo que os enseñemos para uno os va a servir luego para el otro. Exceptuando el flash de estudio, que veremos más adelante, los tipos de flashes que más se utilizan son estos tres: el flash manual con automatismos y el flash TTL.
Lo normal es que cuando compremos un flash, este aparte de manual pueda ser también TTL, por ejemplo. Es decir, que según cómo le ajustemos funcionará de una u otra forma. O puede ser también manual y manual con automatismos, o incluso manual con automatismos y TTL. El flash de estudio profesional es único y no se presenta con ningún otro tipo de flash. Este tipo de flash es el más rudimentario, pero sin lugar a dudas también el más creativo. Todos los flashes, independientemente si son del tipo TTL o con automatismos, llevan siempre la posibilidad de ser manuales también, aspecto este que dice mucho a favor de este tipo de flash. Vamos a ver cómo funciona. Lo primero de todo, colocaremos la cámara en manual. Con un flash manual se debe trabajar siempre con la cámara también en manual. Os hemos dicho que hay que olvidarse del fotómetro de la cámara cuando se trabaja con flash. Sin embargo, para hacer una fotografía, sea en analógico o en digital, hay que colocar siempre un diafragma y una velocidad determinada para que ésta se exponga correctamente. ¿Pero qué diafragma y qué velocidad poner si ahora no me puedo guiar por el fotómetro de mi cámara? Vamos a verlo. Vayamos primero con la velocidad. El flash es una explosión de luz blanca que dura entre un milosavo y un 10 milosavo de segundo, es decir, que es muy rápido, aparece y desaparece. Si queremos que la fotografía quede bien expuesta con luz de flash, tenemos que colocar una velocidad de obturación en nuestra cámara que mantenga el obturador de esta abierto mientras esté emitiendo este destello. Esta velocidad es la llamada velocidad de sincronización cámara flash. Todas las cámaras la tienen, en muchas viene escrita de diferente color para hacérnosla ver más claramente y en otras detallada en las instrucciones de la cámara. Suele oscilar entre 60 y 125. Si tienes alguna duda, pon directamente la más lenta, 60, y no tendrás problemas. Si te cuesta encontrarla en las instrucciones, haz lo siguiente. Pon la cámara en programa, saca el flash retráctil, pulsa el disparador a la mitad y automáticamente te aparecerá. Esa será tu velocidad de sincronización con el flash. Nunca, repito, nunca deberéis colocar una velocidad de obturación más rápida de la de sincronización cuando trabajéis con flash, pues os ocurrirá esto. La cortinilla cerrará antes de que el flash eche todo su destello y este será el resultado. Podréis colocar velocidades más lentas, pero nunca más rápidas. De todas formas, si colocamos una velocidad excesivamente lenta, correremos el peligro de que la foto salga movida, por lo que tendríamos que utilizar el trípode. De momento, lo mejor y lo más efectivo es colocar la velocidad de sincronización siempre que trabajemos con flash. Una vez hallada la velocidad, buscaremos el diafragma. Para ello, haremos lo siguiente. Lo primero de todo, ajustaremos en nuestro flash el asa con la que estamos trabajando. Después observaremos con qué distancia focal hemos decidido hacer la fotografía y ajustaremos la antorcha y el generador de nuestro flash a ese valor. En nuestro flash, el término wide corresponde a los gran angulares entre 24 y 35 milímetros, normal al objetivo de 50 milímetros, tele 1 a las distancias focales entre 70 y 105 milímetros y tele 2 a las de 105 milímetros en adelante. En los flashes más modernos, esta función la hace automáticamente el flash según vas moviendo la focal de tu zoom. Este tipo de flashes también suelen ajustar automáticamente el asa, lo que agiliza mucho su uso. Ahora viene lo más importante de todo. Con estos ajustes hechos, iremos a la parte trasera de nuestro flash y nos centraremos en la escala de diafragmas y metros que trae. Arriba tenemos unos números algo mayores que corresponden a los diafragmas de tu objetivo y debajo otros que corresponden a distancias en metros o en pies. Mira qué sencillo. Asegúrate de la distancia a la que te encuentras del objeto que quieres fotografiar y teniendo en cuenta este dato, busca en dicha escala el diafragma correspondiente. Ese será el que tendrás que colocar en tu cámara. Si estás a 3,10 metros, pondrás diafragma F8. Como has observado, el flash manual te obliga a ajustar un diafragma concreto.
En los flashes más modernos, una vez colocado el diafragma en tu cámara, este aparece también en tu flash y te dice a la distancia exacta que tienes que colocar el motivo. Si no es la adecuada, varía el diafragma hasta que aparezca la idónea. Algunos de estos flashes permiten también seleccionar la potencia del destello. Es una función muy importante, como veremos, a la hora de adquirir un flash. Ya tenemos los valores de velocidad y diafragma que buscábamos, por lo tanto ya estamos en disposición de hacer la fotografía. Lo malo del flash manual es que lanza toda su potencia a un punto exacto de la escena, con lo que hay que tener cuidado en calcular bien las distancias si no queremos fotos de este tipo o de este otro. Con un poco de práctica y la ayuda que nos ofrece la latitud de la cámara digital o la de la película de negativo, se consiguen resultados bastante buenos. No obstante, el mejor sistema para trabajar con este tipo de flashes, sobre todo si empleas diapositiva, es la utilización de un flashímetro. Una vez ajustada en este aparato el asa con el que estamos trabajando, así como la velocidad de sincronización, o bien con un cable de disparo o con el autodisparador de la cámara, haremos saltar el flash y nos dirá los valores que debemos ajustar en esta para conseguir una exposición correcta. El flash manual es ideal para fotografiar sujetos estáticos, pero ¿qué ocurre si estamos fotografiando a una persona y ésta se mueve? Es decir, se sale de las distancias, o si por lo que sea no podemos calcularlas con precisión. Para este tipo de situaciones, lo mejor es utilizar un flash manual con automatismos. Este tipo de flash, llamado también flash automático, a diferencia del flash manual, no descarga toda su potencia sobre el objeto, sino que gracias a una célula que incorpora en su parte frontal, calcula la luz que necesita este y según donde esté, regula el destello para iluminarlo correctamente. De esta forma, el objeto no tiene por qué permanecer estático. Vamos a conocer su funcionamiento. Puesto que estamos con un flash manual, de nuevo pondremos la cámara en función manual. Igual que antes, tenemos que colocar una velocidad y un diafragma para fotografiar con él. La velocidad, la de sincronización. Aquí no hay diferencias con el flash manual, y a la hora de buscar el diafragma, seguiremos en un principio los mismos pasos. Ajustaremos el asa y la focal. Sin embargo, a la hora de elegir el diafragma, es donde encontramos las novedades. Con el flash manual teníamos que colocar el diafragma en función a la distancia que nos encontrábamos del objeto. Teníamos, por lo tanto, un diafragma para cada distancia. Con el flash manual con automatismos pondremos un diafragma, es decir, un automatismo, y podremos dejar que el motivo se mueva en un intervalo de distancias sin necesidad de cambiar el diafragma. Observemos nuestro flash. En la parte frontal tiene unos cuadraditos de colores. Eso nos está indicando que además de manual es también un flash con automatismos. Si mantenemos el cursor en el cuadradito blanco, se comportará como un flash manual, pero si lo variamos a uno de esos colores se convertirá en un flash manual con automatismos, dos en este caso, uno por cada color. Pongamos por ejemplo el automatismo azul y observemos en la escala de distancias a qué diafragma corresponde dicho automatismo. En nuestro caso, a f5,6. Ajustemos dicho diafragma en la cámara y estudiemos el intervalo de distancias que recorre la franja azul. Va desde 1,5 metros hasta 4,5 metros, o en pies desde 5 hasta 15. Esto quiere decir que mientras tenga colocado el diafragma 5,6 en la cámara y el motivo a fotografiar se mueva en ese intervalo de distancias, el flash lo iluminará correctamente. Si colocaríamos el automatismo rojo, actuaríamos de la misma manera. En los flashes modernos, de nuevo una vez colocado el diafragma, te dará el intervalo de distancias que abarca. Varíalo si no es la adecuada. Si solo te da una distancia, esa será la final. La inicial será el 10% de la anterior. Sin duda estamos ante el tipo de flash más rápido, cómodo y efectivo que hay en el mercado. El flash TTL es un flash totalmente automatizado, por lo que es muy fácil de manejar. Para trabajar con él tendremos que colocar la cámara no en manual, sino en programa, salvo que tengáis una cámara profesional de gama alta.
Una vez hecho este ajuste, encuadraremos una escena y la cámara medirá la luz a través del objetivo, mandándole la información a nuestro flash TTL, que según estos datos se encargará de exponer correctamente la fotografía. Es un tipo de flash ideal para situaciones rápidas donde no hay mucho tiempo para pensar, y va muy bien en interiores por la amplia bóveda de luz que crea. Sin embargo, tiene sus contrapartidas que hace que no sea el flash ideal para todas las situaciones. Para poder utilizar este tipo de flash debemos tener una cámara reflex autofocus analógica o digital, en el resto no funciona. Hay flashes TTL que te marcan el diafragma colocado y la distancia que éste abarca, pudiendo variar ambos. Si no es así, es importante mirar el alcance que tienen las instrucciones y respetar estos valores si queremos buenos resultados con él. Tanto si trabajas con flash manual con automatismos o TTL, vigila siempre la luz de carga de tu generador. Solo si está encendida saltará el flash. Hay cámaras que te lo indican por medio de una señal en el visor, con lo que no hay que quitar la vista del encuadre para mirarlo en el flash. Vamos ahora con algunos usos habituales del flash, muy sencillos, pero que de nuevo os harán entender lo importante que es este aparato en fotografía. Estamos fotografiando al atardecer en un día nublado y la luz empieza a decaer. Decidimos hacer una fotografía y vemos cómo la velocidad que nos pide es muy lenta, V8. No hemos traído el trípode y las posibilidades de que la foto salga movida son muy grandes. Colocamos el flash y automáticamente ponemos la velocidad de sincronización, 60 o 125 como hemos aprendido. A esas velocidades el riesgo de que la foto salga movida es mínimo. En este caso, trabajar con la iluminación del flash nos ha permitido fotografiar con una velocidad rápida en una situación de poca luz. Si el objeto está un poco alejado, subiremos el asa de nuestra cámara y el flash tendrá más alcance. En esa misma situación hemos decidido congelar el movimiento de un ciclista que pasaba por ahí, pero con una velocidad tan lenta, 1/8, no es nada fácil. Con el flash colocada a la velocidad de sincronización, lo haremos sin problema. Ahora decidimos hacer un retrato a una amiga con nuestro teleobjetivo y colocamos una focal de 100 milímetros. Con 1/8, el riesgo de que la foto salga trepidada como vimos en el capítulo de objetivos es grande. Colocamos el flash y a velocidad 125 el riesgo de que esto ocurra es mínimo. En esta reunión de amigos la luz del local es baja y además nadie se está quieto. Incluso con trípode la foto saldría movida. Colocamos el flash, hacemos los ajustes necesarios y todos congelados. En un día nublado, debido a la presencia de las nubes, los objetos reciben una luz muy difuminada, que no saca los colores con toda su intensidad. Con la luz del flash, mucho más potente y directa, no tenemos este problema. Lo mismo te puede ocurrir en un interior con iluminación suave. La luz en este caso no saca el verdadero color de estas cerezas, sin embargo la luz del flash lo hace con facilidad. En este otro interior, por ejemplo, nuestra sofisticada cámara digital tiene problemas al ajustar el balance de blancos ante esta complicada fluorescente. Obsérvese la dominante azulada por toda la imagen. Hacemos la misma fotografía con flash y esto ya es otra cosa. Los objetos aparecen con sus colores naturales sin desagradables dominantes. El tema de los ojos rojos en las fotografías sorprende a más de un aficionado. La razón por la que ocurre esto se debe a que cuando hay poca luz en la escena, la pupila del ojo se dilata y muestra abiertamente la sangre que pasa por nuestro ojo. Las personas de ojos azules y claros suelen ser más propensas a este curioso fenómeno. Hay cámaras fotográficas que incorporan flashes con la función reductora de ojos rojos, que no es sino un destello de flash precoz anterior al flashazo real, para engañar a la pupila y evitar de esta forma que se dilate. El desplazar el flash del eje de la cámara por medio de una regleta y un cable sincro o por medio de zapatas de conexión cámara-flash no solo nos dará una iluminación más natural, sino que además ayudará a evitar este problema.
Otra solución es dar todas las luces del lugar donde realicemos la foto, lámparas, pies halógenos, etc. Si estamos en la calle de noche, acercarse por ejemplo al abrigo de la luz de una farola. Si no tenemos ninguno de estos medios y la iluminación del lugar es muy deficiente, un truco muy utilizado consiste en hacer mirar a la persona durante unos segundos a una fuente de luz como un mechero encendido, por ejemplo, y hacer la foto poco después. En el último caso, si disponemos de tiempo, un sencillo programa de edición de imágenes nos ayudará a maquillar el problema. Otra cosa que molesta especialmente cuando se trabaja con flash son esas incómodas sombras que aparecen algunas veces en nuestras fotografías. La luz se proyecta, choca con un objeto y crea una sombra. Esto en principio es un fenómeno perfectamente natural. Sin embargo, hay que tratar de minimizarlo al máximo, sobre todo cuando se fotografía en interiores. Si se aleja la persona de la pared y se fija uno en los metros o pies que va a abarcar el destello del flash, puede ayudarnos mucho. Un flash manual con automatismos nos permitirá controlar muy bien el alcance de dicho destello. Otra solución más extrema es colocar a la persona completamente pegada a esa pared. La sombra apenas tendrá espacio para proyectarse. Rebotar el flash contra un techo, como os vamos a enseñar a continuación, puede llegar a quitarlas por completo. Con un poco de astucia colocaremos a la persona delante de una fuente de luz importante, como puede ser una ventana, para que se queme la sombra. Si está abierta, mejor, así evitaremos rebotes del flash. Los profesionales solucionamos este problema desplazando nuestro flash de la cámara y colocándole paraguas difusores que disgregan la luz y dan sombras mucho más difusas. Si además colocamos el ligero picado a la unidad, conseguimos que la difuminada sombra caiga al suelo en vez de proyectarse sobre la pared y que por lo tanto no aparezca en nuestro encuadre. Otras veces conectamos otro flash a una célula sincro para que se dispare a la vez que el principal y lo dirigimos allí donde se va a proyectar la sombra para que de esta forma la fuente de luz la diluya. Con un flashímetro medimos el destello y ajustamos la potencia del flash para que nos dé los mismos valores que hemos colocado en nuestra cámara. Pero si queréis un consejo sencillo y efectivo para evitar esas molestas sombras cuando estemos ante una situación de fotografía rápida y tengamos la fuente de luz instalada en la cámara, lo mejor es evitar en la medida de lo posible el encuadre vertical y abusar sin titubeos de las tomas horizontales. De esta forma, las sombras, en vez de desplazarse a un lateral de la persona, lo harán por detrás de ella, ocultándose en gran medida detrás de su cuerpo.